Saludos, tropita cósmica, un placer estar otra vez con vosotros. Hoy vamos a tratar un tema realmente crucial para la existencia humana. ¿Qué es un egregor? ¿Cómo eliminarlo cuando es negativo? ¿Y cómo utilizarlo cuando es positivo? El término egregor proviene del griego egregoroi, que significa velar. Por su parte, egregora también proviene del mismo término y designa la fuerza generada por la suma de las energías físicas, emocionales y mentales de dos o más personas o de un grupo de personas, ¿vale? Egregora. A los egregores se les entienden como siendo formas psíquicas que tienen que ver con estados de conciencia humanos. Un egregor es un ser psíquico de carácter colectivo o individual. Entender como un campo de influencia común. Y, algo importante, un egregor puede ser positivo o puede ser negativo. Eso pocos lo dicen. Todos piensan que egregor es siempre negativo. Y no es así. Se dice que es un fluir sutil, invisible, que se encuentra en el mundo astral y que transmite energías creadas por un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de actuar de los seres humanos. También se dice que es un ente real y no una entidad, que después veremos la diferencia. Que he visto videos, explicaciones por ahí que llaman a los egregores entidades y no son entidades, son entes. Después entraremos en la explicación de la diferencia entre un ente y una entidad. Es un ente sensible y actuante que permite tener a los corazones y a las mentes sintonizados en positivo o en negativo. Un egregor es una condensación de pensamientos, de deseos, de emociones, que al mantenerse por un lapso prolongado de tiempo en el plano astral puede llegar a tener vida propia, formas y hasta tener una cierta autonomía. Por tanto, el egregor es una creación humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Aquí un indicio. La diferencia entre ente y entidad. Los egregores son formas psíquicas que tienen que ver con estados de conciencia, pensamientos, emociones, deseos, sueños, ignorancia, la ignorancia del ser humano, las pesadillas de los seres humanos. Y además que están aquí acumulados desde el principio de los tiempos, desde que existen los seres humanos, que son egregores que existen desde hace siglos y muchas generaciones. Forman lo que podemos llamar campo de influencia común a los que pertenecen a un grupo que piensa de la misma forma, que siente de la misma forma. Es un fluir sutil, invisible, que transmite energías creadas por un modo de pensar concreto, de sentir, de actuar de seres humanos. Y esto, los egregores nacen por seres humanos que en grupos mantienen los mismos pensamientos, las mismas emociones, pero también individualmente. Si las personas, por ley de atracción, se reúnen y emiten vibraciones fuertes e idénticas por pensamientos y sentimientos de la misma naturaleza, formarán unos egregores que serán de energías positiva o negativa, según sea el género de los pensamientos originales emitidos por este grupo. Una vez creado el egregor, este influye sobre nosotros, sobre todo el grupo, y si es un egregor personal, pues sobre la persona de forma individual que lo ha creado, y también sobre otras personas que tienen este mismo pensamientos que lo han pensado individualmente. Influye, es decir, que influye sobre los impulsos vitales,
influye sobre nuestros pensamientos, influye sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, que sea de una persona o que sea en grupo o en comunidad, lo cual produce unas reacciones, siempre generada por la forma psíquica que se establece alrededor de las personas, de los hogares, de los templos, de los centros de reuniones, etcétera, etcétera. Esto explica por qué se pueden percibir las condiciones y caracteres de tales egregores. De esta forma, una persona pesimista producirá un tipo de energía que, por ley de afinidad, se fijará a su alrededor y se apegará a otras personas pensando igual de forma individual. Se apegará a otros sitios con esta misma vibración, esta misma energía, y también llamará a otros egregores que tengan la misma vibración. Los egregores pueden ser efímeros o permanentes. Los efímeros pues obedecen a impulsos psíquicos o a estados de conciencia que han sido esporádicos y sin mucha fuerza, sin mucha obsesión. Los permanentes, al contrario, son el resultado de la acumulación de materia psíquica de una manera constante, obsesiva, por efecto de los estados de conciencia habituales y permanentes humanos. Cualquier pensamiento, tanto positivo como negativo, es energía que sale de nosotros hacia el mundo exterior. ¿Estamos de acuerdo? En su camino, ahora, saber que estos pensamientos crean como seres psíquicos que se unen con otros pensamientos similares de otras personas, de otros grupos, y se van fortaleciendo entre ellos y reforzando entre ellos. Y así se quedan apegados a la persona individual o a las personas de un grupo que lo han creado. El egregor, formado por el poder de los ritos, de las ceremonias religiosas, de los mítines políticos, de los ideales filosóficos, de las meditaciones que están llevadas así como regularmente. Cada egregor así formado determina estados energéticos con gran influencia que afectan el ambiente o el ambiente particular de una persona o de un sitio o de una comunidad entera, de países enteros. Y claro, cuando son globales dentro de un país, todos los que viven en este país están influyendo por el egregor de este país. O si es una comunidad, de la comunidad. O si es de un grupo político, pues de este grupo político. Si es de un grupo religioso, pues del grupo religioso. El problema es que el egregor, siendo una creación mental con capacidad de absorción de las energías, expansión de las mismas, opone resistencia a las fuerzas que tratan de destruirle, influyendo muy directamente en la historia humana y estructurando ambientes psíquicos diversos. Se pueden encontrar muchos ejemplos en la historia de esta humanidad. Egregores que han influido provocando grandes guerras y conflictos por todo el mundo a través de todos los tiempos. Conocemos guerras de religiones, por conceptos filosóficos. Muy a menudo han estado detrás de grandes desastres para la humanidad, de grandes guerras y conflictos y rebeliones y revoluciones. Por esta razón, detrás había siempre un egregor, o varios. Los egregores son energías creadas por nosotros mismos, los humanos. Se suelen llamar en la ciencia iniciática también cascarones, y tienen distintos grados según su grado de fuerza, según la importancia que se da a los pensamientos emitidos y a los sentimientos. Ahora, ente y entidades no son lo mismo. Actúan como energías negativas o como energías positivas, ¿vale? Está claro. Pero son en sí las negativas más peligrosas, porque por su misma naturaleza no son entidades,
Las entidades son seres invisibles creados por el reino de la naturaleza, por el cosmos. Ellos no son eso, no están creados por la naturaleza, están creados por el ser humano. Entonces cuando están creados, son creaciones psíquicas humanas, las llamamos entes, que son estas energías libres al final, porque tienen su propia autonomía a partir del momento que están creadas. Y son energías libres creadas, sostenidas por el miedo humano, por su ignorancia y por lo tanto no reconocen a la fuente creadora cósmica de las entidades. Allí la gran diferencia. Y no pueden ser eliminadas más que actuando sobre el miedo, sobre los pensamientos, las emociones, sobre la conciencia de lo que somos y sobre la verdad de lo que somos y de cómo funcionamos psíquicamente. La única forma de poder deshacerse de ellos. A esto se suma que la vida pasada coexiste al nivel de los egregores con la vida presente de una forma multidimensional. Esta energía es sumatoria, en realidad. A través de la multidimensionalidad abierta, los ciclos kármicos y las diferentes vidas pasadas, o mejor dicho, las experiencias humanas pasadas, coexisten con la presente. Que quiere decir que es la razón por la cual existen egregores que existen desde el principio de los tiempos, que existen desde hace siglos y que siguen alimentados por los mismos pensamientos, las mismas emociones que desde casi el principio de los tiempos. Evolucionados estamos en el siglo XXI. Lo importante es el aprendizaje de la existencia conscientemente. Hay que saber que lo que aparentemente nos condena puede ser lo que nos libera también de una cierta forma. Es la dualidad de la existencia. Si el mal no existiera, no apreciaríamos lo que es el bien. Somos así los humanos. Es la dualidad en acción pura. Conocemos muchos casos de dualidad, ¿no? Día, noche, arriba, abajo, luz, oscuridad, calor, frío, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia verdadera comienza por uno mismo, no egoístamente, no. Uno mismo es responsable de su propio estado de conciencia y nadie puede tomar conciencia por ti o por mí, o por el uno, o por el otro, o por los otros. Cada uno es responsable de tomar conciencia por sí mismo. Comprendiendo, pues, que es necesario obtener una conciencia personal más clara sobre lo que somos realmente y además llegar a pensar firmemente que es posible cambiar, o mejor dicho, evolucionar como seres conscientes de lo que somos y cómo comprender también cómo funciona realmente nuestra psique humana, reconociendo que este es el propósito de la existencia humana, tomar conciencia. Bien, como os había dicho, los egregores son un tema que realmente, tiene mucha profundidad e influye enormemente en la existencia de cada uno, aún sin tener conciencia de ello. Los egregores, ¿qué son? ¿Cuál es su funcionamiento? Y sobre todo, ¿cómo desembarazarnos de ellos? Primero decir que existen unos egregores positivos y otros que son negativos, y que son de los que nos vamos más a ocupar. Como ya expliqué, son seres psíquicos emanados por una colectividad y que se alimentan de las emanaciones psíquicas humanas. Así existen egregores en una civilización humana que son los resultantes de los pensamientos y emociones de los seres humanos, de sus creencias a menudo erróneas, además, de sus miedos y su soberana ignorancia. Pero cada colectividad tiene sus propios egregores. Cada religión, cada sistema político, filosófico, etc.,
Además, cada país tiene un egregor diferente y esto poca gente lo sabe, en forma de animal. Por eso tenemos, por ejemplo, el famoso oso en Rusia, el gallo en Francia, el toro en España, el lobo en Italia, el león en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el origen de estos animales que son emblemas de los países son egregores. Bueno, son egregores que se han formado de forma energética en base a los pensamientos y a las emociones repetitivas de sus habitantes, con un cierto grado de obsesión a través de todos los tiempos. Ahora, a nivel personal, cada persona con sus pensamientos, sus creencias, sus emociones, sus experiencias terrenales va creando sus propios egregores. Todos pertenecen al mundo etérico, los de grupo o los personales. El mundo etérico astral. Suelen apegarse y traspasarse entre los seres humanos que emanan energías negativas en acorde con estos egregores. La nutrición de los egregores comen de las emanaciones de los humanos. O sea, los egregores positivos comen emociones, pensamientos positivos y los egregores negativos comen las emanaciones negativas humanas. Hay que tenerlo muy claro. La forma de que dejen de apegarse a uno mismo es cuando se para de alimentarles. Cuando paras de darles pensamientos negativos, emociones negativas, entonces pues abandonan a la persona que así actúa y rápidamente se buscan a otro huésped que tendrá pensamientos negativos y emanaciones negativas. O si es un egregor, claro. Ahora estamos hablando solamente de los negativos porque los positivos no nos tenemos que quitárnoslos. Al contrario, tienen una influencia muy benéfica sobre nosotros. Los que nos tenemos que quitar de encima son los negativos, ¿no? Es parar de darles su alimentación. Si no la alimentas, se irá y el primero que se cruzará de tu entorno cuando te vas por ahí y que tiene estos pensamientos que le van a él, saltará sobre este. Realmente solo existe una sola forma de librarnos de los egregores, aparte de la alimentación. Porque claro, ¿cómo hago para quitarme los pensamientos positivos, erróneos, las emociones negativas? Es fácil decirlo, no es tan fácil hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay una sola técnica para disolver egregores. Es el desarrollo de las virtudes en conciencia. Conciencia, entender conciencia como conocimiento de la verdad. Mejor y más adecuada conciencia del conocimiento de la ciencia, de lo cósmico mental, que es la verdad. Y sobre todo, la práctica de la entrega de sus pensamientos, de sus emociones negativos, con el reconocimiento y la aplicación de las grandes leyes cósmicas. Llamamos a este sistema el sistema alquímico, en el cual volveremos a entrar en otro audio, porque si no voy a estar 2 horas aquí. Cuidado, que no solo se contentan los egregores de alimentarse, también ellos a menudo se dedican a provocarnos los pensamientos y las emociones negativas que ellos quieren comer. Solemos escucharlas en nuestras cabezas, confundiéndose con nuestros pensamientos propios y solamente nos provocan emociones de las cuales los egregores se alimentan. Y pensamos que son nuestros propios pensamientos, cuando no lo son. En resumen, somos para los egregores como un rebaño de ovejas. Ovejas a las cuales les sacan leche todo el día, todo lo que pueden, son insaciables. La leche, claro, son las emociones negativas, los pensamientos negativos. Y entonces, como los troles, hay que tratarles como troles. Con la solución que os he dicho antes. No alimentes al troll. Siempre es lo que se dice. No alimentes al troll. Al egregor tampoco. Entonces, entendido, son troles. Y como los troles, la solución para deshacerse de ellos es no alimentarles y aprender a dirigir nuestro pensamiento, nuestras emociones hacia la luz, hacia el conocimiento cósmico mental, hacia el reconocimiento de la verdad cósmica de lo que somos.
Estas son las armas más poderosas que pueden desalojar a los egregores más morbidos que podamos arrastrar. En los dibujos animados para niños, todos conocemos la representación de un lado el diablito. ¿Qué hace el diablito? Siempre te sugiere las peores tonterías, ¿eh? Y del otro lado tenemos el angelito, que intenta advertirnos de las malas intenciones del diablito y que quiere siempre dirigirnos en el camino adecuado. Pues el diablito son los egregores y el angelito es el espíritu cósmico. Ya ves, si es todo eso nos lo contarían bien tan claro desde pequeñitos. Y la pena, claro, es que escuchamos más siempre al diablito, a los egregores, que al espíritu. Eso es uno de los grandes problemas del ser humano. Saber que el espíritu, el angelito, habla suavemente, despacito, aconseja, no grita. Todo lo contrario de los egregores, que son muy ruidosos, inquisitivos, poniéndose y siempre acaban haciendo lo que quieren. Y sobre todo juegan con los gustos egocéntricos de la persona. Como muchos se identifican con su ego y los gustos de su ego, aquí les tienen pillados. Y por esta razón los humanos suelen hacer más caso a los egregores y menos caso al espíritu. Ya veo que no voy a poder acabar la segunda parte porque ahora quería desarrollar un poquito en la segunda parte cómo utilizar los egregores positivos, cómo formar un egregor positivo para el bien del planeta entero. Pero esto, pues lo siento, será para la próxima entrega que intentaré hacerla la más rápida posible, en el cual hablaremos del egregor positivo y cómo utilizarlo para el bien de la humanidad. Hasta aquí, un placer estar aquí con vosotros. Un gran abrazo y hasta pronto, Topita Cósmica. Besos.